¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, contentos, felices y sobre todo con muchísimas ganas de aprender. Esta vez te enseñaré a realizar el yoga. Ya tenemos un video con un método muy diferente a este. Si todavía no lo viste, te invito a revisar. En mi canal lo tenemos guardado. Hoy vas a aprender con tan solo 3 medidas de manera muy sencilla. Hay diferentes métodos para realizar este yoga, pero esta vez te enseñaré este método. Y para las personitas que aún no saben nada de patronaje y les gustaría confeccionar su yoga, pues te estoy regalando los moldes donde los encuentras en mi blog caliopefashion.com. Está un botoncito donde van a descargar totalmente gratis. Aprovechen porque más adelante va a tener un costo adicional. En mi blog también está el cuadro de tallas y medidas, también las recomendaciones para las telas. ¿Qué debes hacer para descargar los moldes totalmente gratis? Pues debes suscribirte a mi canal y activar la campanita. Muy aparte de participar de los moldes gratis, ya estás dentro para obtener las próximas clases con tan solo suscribirte. ¿Estás lista para aprender este curso? Manos a la obra. Comencemos con el trazo para este yoga. Las medidas a tener en cuenta, primero es el alto de tiro. ¿Cómo se debe sacar? Te sientas sobre una superficie, atas una cinta métrica en tu cintura, a partir de la cintura hasta la parte plana, o sea, hasta la superficie, tomas, de preferencia por la parte trasera. Segunda medida, tener en cuenta contorno de cadera, medir por la parte más prominente. Largo total de pantalón a partir de la cintura hasta el largo deseado. Para hacer este molde debes tener una cartulina o papel craft. Vamos a armar primero un ángulo de 90 grados cuyo vértice sea de 90 grados. Bien, aquí yo bajé 2 centímetros. Mi cartulina es recto, así que tiene el ángulo de 90 grados, por eso nada más estoy bajando 2 centímetros. A este punto llamaré con la letra A. A partir de A vamos a bajar lo que sería el alto de tiro. Para una talla S el alto de tiro es de 23 centímetros. El cuadro de tallas también estoy dejando para los que quieren realizar con este cuadro de tallas. Vamos a bajar y escuadrar de forma horizontal esa medida. Escuadramos de esta manera. Luego vamos a bajar a partir de A el largo total de pantalón. Hasta donde deseas el largo. Yo bajé 90 centímetros descontando lo que sería la basta, el adicional de la basta. Esta medida también debemos escuadrar de forma horizontal. Una vez definido el largo de este pantalón, vamos a trazar una línea horizontal. Ya tenemos el largo, tenemos el tiro y la línea de cintura. Ahora, para sacar la línea de rodilla, vamos a medir desde la línea de tiro hasta la basta. Mides y sacas el punto medio, o sea, la mitad de esa medida. Marcamos y vamos a subir de ese punto 4 centímetros. Esta medida que nos dio debemos escuadrar de forma horizontal y trazamos una línea recta. Esta línea sería la línea de rodilla. Ahora pasemos al tiro. Por aquí, por la línea de tiro, vamos a entrar la cuarta parte de contorno de cadera más 1 centímetro para la holgura. Vamos a poner un punto. Y por la línea de cintura vamos a hacer el mismo paso, la cuarta parte de contorno de cadera más 1 centímetro. Si quieres un pantalón más holgado, puedes agregar más 2 centímetros. Esto ya depende de cada uno. Digamos, un oversize sería más 2 centímetros. Yo quiero así un pantalón no tan holgado.
Seguidamente de este punto vamos a entrar 1 centímetro, luego bajamos 1 centímetro. Marcamos de igual manera con un punto. Seguidamente, con la ayuda de una regla semicurva vamos a formar lo que sería la cintura. La posición de esta regla va a ser más o menos de esta manera. Vamos a marcar hasta la línea A y se va a formar lo que sería esta línea. Seguidamente debemos unir, esta vez en forma recta, estos dos puntos. Pasemos con la salida de tiro delantero. Para ello, de contorno de cadera entre 20. El resultado vamos a marcar a partir de este punto. A mí para una talla S me sale 4.4 centímetros. Redondeando, pues vamos a poner hasta 5 centímetros. Luego, con la ayuda de esta regla francesa, vamos a unir de esta manera. Y como ven, ya la curva de este tiro ya se ha formado para el delantero. Ahora que tengamos la salida de tiro delantero, vamos a medir desde la salida hasta lo que sería el punto de inicio de cadera. Medimos y sacamos el punto medio. Este punto medio sería la línea de hilo o línea de aplomo que nos va a servir al momento de cortar, y el pantalón, bueno, va a evitar que el pantalón salga torcido. Esta misma medida vamos a escuadrar hacia arriba, o sea, hasta la basta y hasta la cintura. Debe ser una línea de inicio a final. Pasemos a la línea de rodilla. De este punto medio, o sea, línea de aplomo, vamos a salir hacia la izquierda y hacia la derecha la cuarta parte de contorno de rodilla más la holgura que quieras dar. Yo puse 9.5 hacia la izquierda y hacia la derecha. Una vez definida la rodilla, con la ayuda de esta regla semicurva, vamos a formar la entrepierna. Cualquiera de las reglas semicurvas te va a servir para formar esta entrepierna. Y la parte de costado vamos a voltear nuestra regla. Trazaremos una línea curva pero bien suavecita. Y debe quedar más o menos de esta manera. Ahora pasemos a la línea de botapié. De aquí, de la línea de aplomo, vamos a marcar hacia la izquierda y hacia la derecha 8 centímetros. O según la holgura que quieras dar. Digamos, la cuarta parte de contorno de tobillo más 2 a 3 centímetros según la holgura que deseas agregar. Luego vamos a trazar o unir en forma recta hasta la línea de rodilla. Bien, hasta aquí ya trazamos el jogger delantero. Nos faltaría la parte posterior, o sea, no es tan complicado hacer este trazo de jogger, solo hay que tener bastante paciencia y ya nos estará quedando. Ahora pasemos a realizar el trazo posterior. Para ello, de borde hacia la derecha vamos a entrar 2 centímetros. Luego vamos a trazar una línea recta. Seguidamente, de la parte superior vamos a dejar o vamos a marcar 3 centímetros. Puede ser de 3 a más, de costado también puede ser de 2 a más. La cuestión es que dejes un espacio a ambos lados. Luego armas este vértice. A este vértice vamos a llamar con la letra A. De aquí, de A, bajamos el alto de tiro, como hicimos en el delantero. El alto de tiro es de 23 centímetros para la talla S. Esta medida debemos escuadrar de forma horizontal y trazar una línea recta. Esta va a ser la línea de tiro. Segundo paso, vamos a medir desde la línea A el largo total de pantalón. Como ya les dije, debe ser la misma medida que el delantero. En el delantero puse de 90 centímetros, entonces esta medida también debemos escuadrar de forma horizontal.
Para sacar la línea de rodilla vamos a medir desde la basta hasta la línea de tiro y sacamos el punto medio. Una vez sacado este punto medio, marcamos con un puntito, de ahí debemos subir 4 centímetros hacia arriba. Este será la línea de rodilla. Este punto vamos a escuadrar de forma horizontal hacia la derecha. Hasta aquí ya tenemos la basta, tenemos la línea de rodilla, la línea de tiro y la línea de cintura. Es el mismo paso que hicimos con el delantero hasta aquí. Siguiente paso, de aquí de A vamos a entrar la cuarta parte de contorno de cadera más 1 centímetro. Ponemos con un punto. Aquí en la línea de tiro también vamos a entrar la cuarta parte de contorno de cadera más 1 centímetro. Por la cintura de este punto entramos 2 centímetros y subimos 3 centímetros. Vamos a unir en forma recta los 3 centímetros que subimos con el tiro. Y por la cintura vamos a prolongar esta línea de cintura hacia la izquierda. A partir de los 3 centímetros que subimos vamos a medir la cuarta parte de contorno de cadera más 1 centímetro. Estos dos puntos vamos a unir en forma recta. Por aquí, por la línea de tiro, también vamos a prolongar hacia la izquierda. Para la salida de tiro posterior debemos hacer lo siguiente. Contorno de cadera entre 8 menos 3 centímetros. A mí me sale 8 centímetros. Marqué los 8 centímetros de salida para el posterior. Para armar el tiro o para trazar el tiro posterior nos ayudamos de esta regla francesa y trazamos esta curva. Siguiente paso, por aquí nos percatamos esta medida, de aquí salí 2 centímetros, entonces esta misma medida debemos bajar o debemos prolongar en la línea de tiro. Vamos a trazar una línea recta. Una vez que hemos prolongado los 2 centímetros, vamos a sacar la línea de hilo o línea de aplomo. Para ello vamos a medir desde el inicio de tiro hasta el costado y sacamos el punto medio. Ponemos con un punto. Este punto medio debemos escuadrar hacia abajo y hacia arriba. Debe ser con la misma medida. Si tuvieras esta regla escuadra, es mucho más fácil realizar o escuadrar. Bueno, hay otra manera que ya, medir de costado hasta centro. Esta medida debe ir desde la cintura hasta la basta. Como vieron, con esta regla es mucho más sencillo realizar el trazo. Bien, entonces hasta aquí ya tenemos la línea de hilo o línea de aplomo que nos va a ayudar muchísimo al momento de cortar, porque si no, obviamente si no vas a tener en cuenta esta línea de aplomo, te va a salir torcido el pantalón. Ahora concentrémonos en la rodilla. Como ya les había mencionado, en el delantero debe ser la cuarta parte de contorno de rodilla más la holgura que quieras dar. En el delantero pusimos 9.5 centímetros. Esta vez vamos a agregar 10.5 centímetros, o sea, 1 centímetro más. A partir de la línea de aplomo vamos a salir hacia la izquierda y hacia la derecha 10.5 centímetros. Ahora pasemos a armar la entrepierna. Nos ayudamos de esta regla semicurva y vamos a unir estos dos puntos, el punto del tiro con el punto de la rodilla. Bien, entonces aquí ya tenemos la entrepierna. Ahora pasemos al costado. Va a ser de la misma manera, nada más vamos a voltear nuestra regla de esta manera y vamos a unir los dos puntos.
de la rodilla hasta la línea de tiro. Como vieron, aquí ya tenemos casi completo el trazo posterior. Pasemos a la basta. Aquí en la basta o botapié del posterior vamos a salir hacia la izquierda y hacia la derecha, esta vez 9 centímetros. Recuerden que en el delantero hemos salido 8 centímetros, para el posterior siempre es más 1 centímetro. Luego se va a unir en forma recta hasta la rodilla. Bien, hasta aquí ya tenemos el trazo posterior ya listo. Ahora pasaremos a cortar nada más y ya tenemos prácticamente para cortar en tela. Este trazo no tiene margen de costura, así que al momento de cortar en tela debes agregar el margen de costura. Los patrones que estoy dejando totalmente gratis también no tienen margen de costura. Debes agregar margen de costura a los costados. En la basta y en la pretina, en la parte superior, no es necesario agregar. Hasta aquí ya tenemos tanto el delantero como el posterior ya listo para confeccionar, pero sería un buzo, un jogger sin bolsillo. Vamos a hacer el bolsillo en la parte delantero. Las medidas para esta bolsa pueden variar. De aquí de costado entre 8 centímetros. Luego, de arriba, o sea de la pretina, bajé 13 centímetros. Este será para la abertura del bolsillo. Con ayuda de una regla semicurva vamos a trazar esta abertura de bolsillo. A ver, este diseño también es opcional. Si deseas puedes hacer nada más con una recta, o sea una línea recta, o así una semicurva. Esta vez haré una semicurva. Para el largo de esta bolsa voy a prolongar 9 centímetros más y luego voy a trazar a mano alzada una semicurva. Por aquí por la cintura entraré 8 centímetros más. Luego vamos a trazar esta semicurva. Seguidamente calcaremos este bolsillo en un papel adicional. Debe ser 2 veces, uno para la bolsa superior y el otro para la bolsa inferior. Debe ser con todas las líneas, con toda la abertura y el tamaño de bolsa. La segunda bolsa se va a calcar hasta la abertura nada más, de esta manera. Ahora sí pasemos a cortar estas dos piezas. Ya cortado quedaría de esta manera. Ahora sí pasemos a cortar en tela. Este material que tengo es una franela. También pueden hacer en French Terry, en Dakota o otras opciones estaré dejando en mi blog calliopefashion.com. Bien, aquí ya tengo para cortar, pero lo más importante es tener en cuenta la línea de hilo, como ya les había mencionado. Vas a colocar de borde hasta la línea de hilo, mires, digamos que te dé un 30 centímetros. Ese 30 centímetros debe ir por todo el recorrido hasta la basta. De esa forma evitamos que el pantalón salga torcido. De la misma manera vamos a hacer para el delantero. De borde vas a medir hasta la línea de aplomo del delantero. Este debe ir por todo el recorrido desde la cintura hasta la basta o botapié. El delantero y el posterior se debe cortar por 2 piezas. Bien, por aquí yo ya corté por 2 piezas y dejando el margen de costura. Por aquí por el delantero se me olvidó quitar esta orejita, pues vamos a quitar esta orejita. En la tela también vamos a cortar o quitar, pero dejando el margen de costura de 1 centímetro. En cuanto a la bolsa superior e inferior se va a cortar dejando el margen de costura y cada una de ellas se va a cortar por 2 piezas. En cuanto a la basta y a la pretina recomiendo que corten ya al final. Pero si tú deseas, digamos, cortar al momento o ahorita, pues vas a hacer lo siguiente. Contorno de cadera fue 88 centímetros para una talla S. Entonces 88 centímetros
menos 5 centímetros debe ser en una tela franela. En caso que tu tela sea como un French Terry, debe ser menos el 85% del total de tu cadera. ¿Me dejo entender? Por eso yo digo, al final es mucho más fácil. Nada más, cuando ya tengas cosido tu jogger, vas a medir el contorno de tu cintura, a eso le reduces 5 centímetros. Para la basta es el mismo paso, mides el contorno total ya en prenda terminada, reduces 5 centímetros por ancho. A ver, por el ancho debe ser de 12 a 11 centímetros, a menos que tú quieras que la pretina sea más ancho. Eso también puede variar, pero yo puse 12 centímetros de ancho. Entonces, para una talla S, mi pretina corté 83 centímetros por 12 de ancho. Para mi basta corté 2 piecitas de 12 de ancho por 29 de largo. Ahora sí pasemos a confeccionar, a unir todas las piecitas con costura. Vamos a iniciar con el delantero con el bolsillo. Primero colocamos el delantero con el derecho hacia arriba. Luego enfrentamos esta bolsa. El mismo paso hacemos con la otra parte y vamos a coser a 1 centímetro aproximadamente. Bien, por aquí ya pasé costura a 1 centímetro, luego vamos a volcar este bolsillo hacia la parte interna para pasar una costura haciendo como un pespunte. Puede ser al ancho de prensa tela o bien juntito a la costura, o sea, bien pegadito. Yo voy a hacer bien pegadito, luego voy a pasar una vez más al ancho de prensa tela, o sea, a 0.5 centímetros. Entonces, este sería el resultado. Como les dije, está bien pegadito, luego al ancho de prensa tela. Ahora volcaremos hacia revés de esta manera y enfrentamos derecho con derecho la otra bolsa para poder coser. Alfileremos estas 2 piecitas por todo el recorrido de la parte inferior y pasaremos una costura 1 centímetro aproximadamente con recta, luego pasas over o puntada zigzag. El mismo paso vamos a hacer con la otra pieza. Entonces, así debe quedar, pasando con costura recta y pasando el orillo con over o puntada zigzag. Ahora lo que haremos es volcar hacia el derecho y vamos a acomodar el bolsillo para que no se mueva de la parte superior y del costado. Pasaremos unas puntaditas tanto del costado y de la pretina donde están los alfileres, solo unas puntaditas. Siguiente paso será enfrentar cara con cara, delantero con delantero para coser el recorrido del tiro. El mismo paso se va a hacer con la parte posterior, enfrentamos cara con cara el posterior y cosemos el tiro. Una vez que hemos pasado con costura el tiro, vamos a hacer un pespunte, tanto en el delantero como en el posterior. Vamos a pasar un pespunte muy pegadito, mandando la costura ya sea a la izquierda o a la derecha. Pasas el pespunte. Luego vamos a pasar una vez más, esta vez a ancho de prensa tela. Por aquí tengo este prensa tela de compensación que me ayuda muchísimo a realizar los pespuntes. Bien, voy a pasar una costura muy pegadito al borde. Debe ser con una costura un poco más grande de lo normal. Digamos que en mi puntada recta industrial la puntada normal es la 2.5. En este caso puse a puntada 4 para que sea más larguito y se vea como un detalle. Miren, por aquí ya pasé el delantero, ahora voy a pasar lo que es el posterior. Si se dan cuenta, en el delantero inicio de la cintura al tiro. Esta vez del posterior, para el posterior voy a iniciar de tiro a la cintura, para que al momento de unir el tiro, o sea el delantero con el posterior, me coincida estas 2 costuras.
Como dije, la primera puntada será bien pegadito. Ahora vamos a pasar al ancho de prensa tela, o sea 0.5 centímetros. Por aquí ya pasé a 0.5 centímetros la otra puntada y se ve así más o menos, tanto en el delantero como en el posterior, las dos costuras. Como siguiente paso vamos a enfrentar el delantero con el posterior cara con cara para coser la entrepierna. A ver, puedes primero coser los laterales, luego coser la entrepierna. A mí me gusta coser primero las entrepiernas, así que no importa. Vamos a alfilerear y coser a 1 centímetro aproximadamente con recta y luego con overoll. Este más o menos sería el resultado. Ahora pasemos a los costados o laterales. De la misma manera. Entonces así más o menos debe quedar los laterales. Ahora vamos a volcar hacia el derecho y a colocar lo que sería la pretina y la basta. Aquí tengo las dos piezas de mi basta. Lo que haré es doblar de la mitad enfrentando cara con cara para cerrar el costado a 1 centímetro aproximadamente. El mismo paso debemos hacer con la pretina. Enfrentamos cara con cara para cerrar el costado. Bien, por aquí ya pasé costura a 1 centímetro. Vamos a abrir esta costura y a planchar. De las 3 piezas haremos el mismo paso. Estiramos esta costura y planchamos. Ahora pasamos con la medida de la goma elástica. Yo puse el contorno de la cintura menos 10 centímetros. Para una talla S puse 62 centímetros, también depende mucho según la elongación de tu goma elástica. En cuanto a esta goma elástica debemos coser esta abertura, tal como hicimos con la pretina. Luego vamos a coger esta pretina y doblar de la mitad. Vamos a enfrentar cara con cara la costura. Y vamos a planchar para marcar el punto medio o la mitad de esta pretina. El mismo paso haremos con las 2 piezas de la basta. Vamos a doblar de mitad y planchamos. Ahora es momento de colocar la goma elástica dentro de la pretina. Justo por donde hemos planchado debe quedar esta pretina. Pero antes, para que quede proporcionado, debes marcar el punto medio de la pretina, el punto medio de la goma elástica, para que de esa manera esté bien proporcionado. Una vez alfilereado, pasaremos costura. De borde debemos dejar aproximadamente 2 centímetros. Vamos a pasar una costura un poco más larguito de lo normal. Y la segunda costura voy a pasar dejando 2 centímetros de la primera costura. Este sería el resultado de la pretina. El mismo paso se debe hacer para la basta de este jogger. Ahora sí es momento de pegar la pretina en el jogger, pero antes se debió marcar el punto medio de la pretina para que de esa manera esté proporcionado. La costura de la pretina debe coincidir con la costura del tiro posterior. Una vez proporcionado la pretina con el jogger, vamos a alfilerear y coser a 1 centímetro aproximadamente con recta, luego con over. Bien, este sería el resultado de mi pretina. El mismo paso es para la basta. Hasta aquí ya terminé con este jogger. Si te gustó este video, dale like y no olvides suscribirte y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo suba nuevos videos. No se olviden de suscribirse porque la próxima semana estaré subiendo un nuevo video muy interesante.